la compartan por el chat y al finalizar de la disertación. Gracias a todos los que se conectaron y nos acompañan. Asimismo, agradecer a todo el equipo de voluntarios de BUSI, que están conformados por estudiantes de diferentes carreras, quienes realizan diferentes actividades en pro de la sociedad y en especial con poblaciones en situación de vulnerabilidad. Voluntarios, quienes hacen posible este evento. También mencionar que BUSI realiza diferentes actividades, por lo cual los invitamos a seguirnos en el grupo de Facebook. Doy paso a mi compañera Claret para que nos describa el recorrido de la licenciada María Luisa Rosas. Gracias, Jafet. Qué bonita introducción. Bueno, pues hoy tenemos a una de nuestras voluntarias. Entonces ella es María Isabel Rosas Mollo. Tiene técnico superior en repostería, es de la Escuela Técnica de Repostería de Wilton. Está en proceso de titulación a nivel licenciatura de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Mayor de San Simón. De sus actividades, tiene una labor voluntaria en el CIAM, que es el Centro Integral del Adulto Mayor, un voluntariado en el IPDH, es voluntaria activa del voluntariado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Simón, colaboradora y expositora en ferias de salud de la carrera de Nutrición y Dietética de la misma, organizadora en el primer seminario departamental de Seguridad e Inocuidad Alimentaria Nutricional de la UMS, carrera de Nutrición y Dietética 2015. Es parte del equipo de representación institucional del voluntariado de medicina de la San Simón en Encuentro Nacional de Municipios Totales 2020 y el primer encuentro latinoamericano de jóvenes, No Trates Conmigo, en Villa Boliviana, Sucre. Es organizadora en simposio online, Desafíos de la Educación en Tiempos de Pandemia, parte del equipo de brigadas de salud del Distrito 14, encargada de la Dirección de Marketing y Publicidad de Neurociencias de la San Simón, auxiliar de docencia. En las formaciones extracurriculares es bailarina en el Centro Folclórico de la Casa de la Juventud, Distrito 14, parte del programa de servicio de promoción de talentos artísticos juveniles de teatro departamento, Departamento de Juventudes, Distrito 14, y como no resaltar que también es voluntaria de este grupo que es de Brigadas Universitarias de Salud Integral. Mari, un gusto. Muy buenas noches, muchas gracias a Busi por la invitación y Gaby, gracias por la introducción. Con gusto, Mari. Si me permiten compartir pantalla, por favor, para dar inicio. Sí, puedes compartir. Me dicen si se ve, por favor. Sí. Sí, se logra ver. Gracias. Bien. Bueno, primeramente darles la bienvenida a todas las personas que están asistiendo el día de hoy a la capacitación que se les va a dar sobre seguridad alimentaria. Como Gaby ya me presentó, soy técnico superior en repostería y vamos a dar inicio. Primero vamos a empezar hablando sobre el derecho a la alimentación en nuestro país. Bolivia, en su Constitución Política del Estado del año 2009, reconoce los derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la alimentación, es en el párrafo 2 del artículo 16, al señalar que toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación y que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria. Esto va a ser a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población. Dicho esto, vamos a ver y vamos a
aclarar un poquito lo que es el concepto de seguridad alimentaria. Bien, la seguridad y bueno, en lo que corresponde a la seguridad alimentaria se da Mari, te hemos perdido. Hola, algo le pasó a mi internet. ¿Me escuchan ahora? Sí, Hola. te escuchamos. Sí. Ya, mil disculpas por la interrupción. El internet un poquito a veces se baja. Bueno, en lo que es la seguridad alimentaria, es el acceso, bueno, es la capacidad de las personas de contar con los alimentos con un acceso social, físico y económico. En lo que corresponde al acceso social, bueno, en lo que corresponde al concepto de la seguridad alimentaria, se dice que el acceso físico es la tenencia de tierra, las infraestructuras camineras y también los mercados o las ferias, ¿no? Para que garantice el adecuado consumo de los alimentos. Ahora, la seguridad alimentaria también va a tener componentes que son la disponibilidad, el acceso y el uso, que los vamos a ir viendo un poquito más a detalle. Como ya habíamos visto, los componentes, en lo que respecta a la disponibilidad es la existencia de los alimentos, ¿no? Estos alimentos deben llegar a todas las personas sin distinción, sin discriminación, para que así puedan contribuir a lo que son sus necesidades nutricionales. En lo que es el acceso, eso significa contar con los mismos alimentos de manera física y económica. Eso es el acceso, ¿no? Y esto también va a depender mucho de la compra y venta del mismo alimento. En lo que corresponde al uso, es directamente el consumo de los alimentos. Estos deben garantizar unas condiciones de saneamiento básico buenas, como el acceder al agua. También deben llegar de manera directa a los alimentos, garantizando, ¿no?, que sea limpio, inocuo, para igual, ¿no?, evitar de que los niños enfermen de algunas enfermedades nutricionales o algunas carencias. Entonces, decimos que existen suficientes alimentos cuando hay disponibilidad y si están al alcance de la población, están garantizando un acceso físico. Cuando la población tenga dinero para comprar, está garantizando un acceso económico, los alimentos sanos, nutritivos y con condiciones de higiene que van a favorecer su utilización biológica va a ser el uso. Obviamente no nos vamos a olvidar del acceso social, que hace referencia a que se respeten los derechos tradicionales. Ahora vamos a diferenciar ciertos términos que normalmente escuchamos, que es seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y la inseguridad alimentaria. Todos estos tres términos son diferentes, no son lo mismo, por más de que parezcan, pero no son lo mismo. Se manejan juntos, pero no es lo mismo, significan diferentes cosas. Para eso vamos a hacer diferencias entre lo que es seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. La seguridad y la soberanía alimentaria son temas muy claves para el abordaje y la promoción del desarrollo integral y vivir bien de los pueblos, las comunidades y las personas, al estar directamente vinculados a la calidad de vida, así también como a su propia manutención, que es la supervivencia y la salud. Entonces, como ya decíamos, la seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento el acceso físico, económico a suficientes alimentos nutritivos para poder satisfacer sus necesidades y sus preferencias. En lo que corresponde a la soberanía alimentaria, es el derecho de las comunidades y países a producir para sus propias necesidades o determinar sus propios métodos agrícolas y políticas
cabe resaltar que en la soberanía sí se trata lo que son las políticas alimentarias y decidir qué importar y qué exportar. Uy, algo le pasó. La seguridad alimentaria con soberanía alimentaria en Bolivia va junto de esa manera. No pueden ir una separada de la otra, pero ambas tienen una relación. Estas, bueno, vamos a decir que la soberanía define sus propias políticas agropecuarias, ¿no? Y en materia de la alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autosuficientes, a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentados de otros países. Como normalmente vemos, nuestros productos no se comercializan en comparación a lo que es el mercado interno. Vemos más productos en cajas, enlatados y en envases, ¿no? Y esto se refiere a eso. Algo también importante de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria es de que estas ambas promueven el desarrollo humano y el vivir bien del Estado, van a considerar el derecho a la alimentación en todo momento, ¿no? De la sociedad en general. Ahora vamos a hablar de lo que es la inseguridad alimentaria. Es otro término que a veces suelen confundir con seguridad y que siempre está relacionado, ¿no? Lo que respecta a la inseguridad alimentaria es la probabilidad de una disminución drástica del acceso a los alimentos o de los niveles de consumo. Esto puede ser debido a riesgos ambientales o sociales, incluso a una reducida capacidad de respuesta. Inseguridad alimentaria hace relación porque no hay un consumo adecuado de alimentos. Entonces, la IA, que es la inseguridad alimentaria, va a ser un estado que implica situación de hambre. Ahora vamos a ver los tipos de inseguridad alimentaria. Tenemos dos. Una que es la inseguridad alimentaria crónica y la dos que es la inseguridad alimentaria transitoria. En lo que respecta a la inseguridad alimentaria crónica, es la situación que se da cuando una persona, una familia o incluso una población de manera persistente, esto no van a olvidar, de manera persistente o a largo plazo, tiene una alimentación insuficiente. Es decir, que no va a satisfacer sus requerimientos nutricionales. Esta inseguridad alimentaria crónica es el resultado de largos periodos de pobreza, de la falta del acceso a los recursos productivos o financieros, ¿no? También la inseguridad alimentaria crónica puede superarse con medidas de desarrollo normales a largo plazo. Por ejemplo, la educación, el acceso a recursos productivos como son los créditos. Ahora vamos a pasar a la inseguridad alimentaria transitoria. Como su nombre lo dice, es la situación que se da cuando una persona, familia o población de manera temporal, esto igual es importante, temporal o a corto plazo, tiene una caída repentina de la capacidad de producir o acceder a una cantidad de alimentos suficientes, ¿no? Para mantener un buen estado nutricional. En lo que es la inseguridad alimentaria transitoria, va a ser el resultado de choques y frustraciones a corto plazo en la disponibilidad y el acceso a esos alimentos. Tanto la inseguridad alimentaria crónica como la inseguridad alimentaria transitoria, su origen va a estar relacionado con la pobreza y la principal causa de esto va a ser lo que es la desnutrición, ¿no? Como aquí podemos ver.
También la seguridad alimentaria no es tan bonita como aparenta ser, también tiene sus consecuencias. Y en sus principales consecuencias está el hambre, la pérdida económica, la pobreza, la malnutrición y lo que es la hambruna. El tema que ahorita les voy a decir que es el hambre, lo considero importante porque, como van a ver, el ranking del hambre lo lidera Bolivia, nuestro país, con el 19,8% de la población que está subalimentada, ¿no? Bien, los patrones de la alimentación que están desordenados, la privación de los alimentos, forman otro componente que vincula la inseguridad alimentaria con la malnutrición. Como ya les había dicho del ranking de Bolivia, esto se da, ¿por qué? Porque mayormente la población pertenece al área rural, es indígena, son vulnerables a los efectos climáticos y tienen cierta dificultad para acceder a servicios públicos básicos necesarios para la seguridad alimentaria. Esto según la FAO. Bueno, ¿y qué podemos hacer tal vez para luchar contra el hambre, ya que está afectándonos bastante? Lo que se puede hacer es implementar y ampliar las intervenciones destinadas a garantizar un acceso a alimentos nutritivos. También es importante la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. Para los niños de 6 meses a 2 años se habla de la alimentación complementaria y las prácticas alimentarias adecuadas respecto a la edad, ¿no? También lo que se puede hacer es puede ser el acceso a los alimentos inocuos, nutritivos y suficientes, ¿no? Se debe considerar como un derecho humano, dando la prioridad a los que son más vulnerables. Algo también importante es las políticas. Estas deberían o deben prestar especial atención a lo que es la seguridad alimentaria y la nutrición. Y bien, después de ver nuestros conceptos, vamos a ver cuál es la situación ahora, ¿no? Son más los sectores de la población boliviana que todavía sufren los efectos de una alimentación insuficiente o inadecuada, la cual se va a expresar principalmente en tasas de desnutrición crónica y o presencia de déficits específicos de algunos nutrientes como el hierro y la vitamina A. Estos conjuntos poblacionales son vulnerables a la inseguridad alimentaria. Y nos preguntaremos por qué hay esa situación. Por la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la presencia de factores que ponen a las personas expuestas a un riesgo. Entonces, existe la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, que va a ser la presencia de factores que ponen a las personas expuestas a un riesgo de disminución en la disponibilidad, el acceso a los alimentos o de los niveles de consumo. Obviamente que esto es por alguna causa. Sus causas pueden ser riesgos ambientales, como las sequías, puede ser también las heladas, las inundaciones e incluso el desempleo. Lo que les había mencionado son indicadores de riesgo, ¿no? Lo que nos llevaría a ser vulnerables a una seguridad alimentaria son esos, ¿no? Las sequías, las inundaciones y actualmente el desempleo. También tenemos los indicadores de capacidad de respuesta. El grado de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de una persona, hogar o algún grupo de personas está determinado por la exposición a factores de riesgo, ¿no? Y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas, que en este caso el potencial agrícola, forestal, los ingresos, la accesibilidad terrestre y o férrea, que sería el transporte. También, sin olvidar la accesibilidad a centros de salud, la accesibilidad a servicios de educación y la accesibilidad a condiciones de saneamiento básico. Un claro ejemplo es de que hay hogares donde el ingreso económico
familia. En algunos casos se ve que la mamá o el papá o incluso nuestros niños y niñas o algún adolescente están saliendo a vender algo, son la fuente, ¿no?, de ingreso económico para sus familias por XZ motivos. Hay casos donde los niños salen a buscar algún ingreso económico porque sus papás se enfermaron o porque no tienen sus papás con ellos o no están con ellos y demás, ¿no? Se ve también esa situación. Ahora vamos a pasarnos a lo que es la seguridad alimentaria más actual, que es durante la pandemia que acabamos de vivir el año pasado y que seguimos con esto, ¿no? Bien, el impacto global de una influencia pandémica sobre la salud puede afectar la fuerza laboral, los sistemas de transporte, las cadenas de provisiones, etcétera, como ya lo hemos vivido, ¿no? El impacto del virus en otras áreas del mundo tal vez haga que su capacidad experimente una crisis alimentaria, aún antes de que el virus cause problemas de salud graves. Y también tenemos problemas que nos ha causado la pandemia o que también podría causar si es que no las hemos vivido todas, ¿no? Que van a ser, se ven afectadas las industrias que dependen de la importación y de la exportación. 2, es difícil obtener suministros locales de alimentos. Y 3, se interrumpen las actividades económicas. Al decir se interrumpen las actividades económicas, hacemos referencia a que hay personas que, como dicen, viven del día. Entonces, si no se le vender, no tiene un ingreso económico, por lo tanto, no tiene con qué alimentarse, ¿no? Entonces, hace referencia a eso. ¿Y quién correrá más riesgo de enfrentarse a los problemas de seguridad alimentaria? Pues algunos grupos están más expuestos que otros al riesgo del impacto sobre la seguridad alimentaria de una pandemia, ¿no? Las poblaciones más expuestas son con el hambre, la salud y la pobreza. Haya tomado las medidas necesarias para prepararse para una pandemia, enfrentará mayores dificultades para adaptarse al impacto de la propagación de la enfermedad. Y también algo importante, antes de pasar la diapositiva, hay grupos de riesgo en todas las emergencias, ¿no? Tenemos ciertos grupos de riesgo que estos van a ser las personas con un ingreso limitado o irregular de dinero, no van a contar con reservas de dinero o de alimentos para casos de emergencias, ¿no? También, sin olvidarnos de las personas en mal estado de salud, pueden ser nutricionales, pueden ser enfermedades crónicas o incluso inmunodeficiencias. También los aislados, que son las personas que viven en lugares remotos, súper lejos, ¿no? De una casa a otra hay una distancia de hasta 2 kilómetros y 3 de lo mucho. O están sin comunicación social. También son personas vulnerables. Sin olvidarnos de nuestros niños, niñas, adolescentes que viven en la calle, que también ellos han sido afectados por esta pandemia, los ancianos y los que no tienen transporte, ¿no? O los que tienen escasa movilidad. Los huérfanos bueno, los niños son los niños más vulnerables, ¿no? Los huérfanos porque no tienen con quién y nada. Vamos a ver un poquito de esta historia que quiero compartirles. Está escrita por Begoña Rodríguez Pecino en 2019. Les voy a leer para que así vean un poquito la situación actual en nuestro país. Bien, con una tímida sonrisa, Cristóbal y Paulina nos abren las puertas de su casa en Lajas, una pequeña aldea incrustada en el altiplano boliviano. Es un municipio de Choca. La pobreza castiga duramente a muchas familias, tanto que el 80% no puede cubrir necesidades básicas como comer, tener agua potable o luz.
viven Oh, Mari ha tenido problemas con su internet. Pensé que solo a mí se me había cortado el audio, pero creo que a todos, ¿no? Misael, tal vez. Sí, sí, a mí también se me fue. Sí, Hola, Mari, se ha caído mi internet, un ratito, por favor. sí, sí. Bueno, chicos, hasta eso, Misael ha mandado un mensajito. Misael, ¿podrías decirles de nuevo, por favor? Sí, chicos, los que tengan preguntas pueden ir dejando las preguntas en el chat si tienen alguna duda de todo lo que se ha expuesto hasta ahora y lo que vaya a continuar respondiendo nuestra compañera disertante. Y por favor, tratemos de mantener las cámaras encendidas porque es un poco más interactivo con la misma ponente y entre nosotros para que sea una buena ponencia, para que sea más bonito, por favor. Y bueno, esperemos que los problemas de nuestra ponente se resuelvan. Sí, gracias, Misael. Mari, ¿nos avisas cuando estés? Gracias, Talenia, Matías, por poner sus cámaras. Sus ahijados tal vez deberían prender la cámara obligatoria. Yo creo que sí. Bueno, vamos a ir preguntando a Mari si ya está lista. Bueno, son cosas que pasan, es una desventaja, yo pienso, de la virtualidad, ¿no? El hecho de que algunos no tenemos una muy buena conexión a internet, la pantalla se nos queda ahí, hay mucho viento en lugares en los que vivimos, entonces espero volver, la verdad, personalmente, particularmente a lo que es la presencialidad. Bueno, esperaremos un para que ratito. hagas ¿Para qué? ¿A qué? bullying. Sí, sí, no me preocupa. Ahora sí. Me dicen si se logra ver, por favor. Ya se logra ver. Ahora sí, gracias. Bien, allá. Estábamos en la familia. Viven con 5 de sus hijos entre paredes de adobe y un techo de paja que amenaza con caerse en cualquier instante. No tienen agua potable, electricidad o retrete. Para pasar las días noches se tumban con mantas sobre el suelo y la tierra. Paulina y su hija Elsa cocinan con leña en el interior de la casa. No hay ventilación exterior, así que a menudo enferman por inhalar demasiados humos. La lista de carencias daría para más de un post, pero hay una que amenaza especialmente sus vidas, que es el hambre. Se alimentan sobre todo de papas, maíz y habas, algunas verduras que cultivan en el huerto, pero no hay rastro de carne, pescados, huevos, frutas o leche en su menú. Y para el colmo, la peligrosa combinación de lluvias torrenciales y sequía lleva tiempo amenazando su cosecha. Cuando el hambre aprieta, los más perjudicados son los niños y niñas. A veces he llorado porque no sabía qué darle a comer a mis hijos, cuenta Paulina. El profesor nos ha dicho que el chico no rinde, pero si no tiene para alimentarse, no puede estudiar, no puede captar fácilmente lo que dice el profesor, lo lamenta. Como pueden ver, esta es una historia de muchas familias que quizás nosotros desconocemos, ¿no? Y no sabemos cómo están viviendo actualmente o cómo la han pasado después de la pandemia. Imagínense, esto era antes de iniciar la pandemia en 2019.
cómo habrá sido esta familia atravesando la pandemia. Entonces ahí vemos, ¿no? Y vamos a ir enmarcando lo que es no pasaban por seguridad alimentaria, es más que seguro, y incluso se estaban enfermando, que es un riesgo, ¿no? Bien, como ya sabemos, la pandemia nos ha llevado a una crisis económica. Entonces, la crisis económica provocada por el COVID ya había puesto los alimentos en los estantes de las tiendas fuera del alcance de las personas más vulnerables para cuando la pandemia atacó. Según el Mapa Mundial del Hambre, el 3 de febrero de 2020, afirmó que el 20% de los bolivianos no acceden a suficiente comida. Bolivia tiene un riesgo moderadamente alto debido a su vulnerabilidad climática y, si no fuera eso, la situación política, ¿no? Entre otros. Las causas para esas situaciones de alerta son que en esos países tienen un riesgo político y climático. En el caso de Bolivia, nuestro problema es político. Cuando hay un periodo de inestabilidad, las políticas de gobierno también se van a atrasar y todos los bloqueos y conflictos tienen un riesgo grande. Esto es lo que pasa, ¿no? en Bolivia, porque si bien se ha dado bonos el año pasado o se les ha dado canastas familiares, no ha sido para que se devuelva ese dinero recibido, ha sido para que garanticen su alimentación. Para ir terminando, antes de tocar lo que son las conclusiones, según la FAO, el 8,9% de la población del mundo padece de hambre tras la pandemia. Y entre esos porcentajes está Bolivia, ¿no? Que si bien hay metas para el 2030, Bolivia está igual con lo que es el programa de desnutrición cero. Si bien ha habido avances buenos hasta 2019, en 2020, por la pandemia, de nuevo se ha deteriorado, ¿no? Y tendríamos que trabajar más en lo que corresponde a la seguridad alimentaria. Ahora, en conclusiones, vemos que la disponibilidad en los mercados en barrios marginales y de pueblos es muy reducido y ante todo sin diversidad. Esto se refiere a que en algunos barrios ya no venden alimentos, ¿cómo se puede decir? Directos, de producción directa, como son las verduras, nuestras frutas, ya no se las vende. ¿Qué hacen? Está llegando manzana de Chile, está llegando de Perú, y esas son las que las conservan biencito y las venden, ¿no? Entonces nuestro mercado agrícola está siendo afectado por este tipo también, ¿no? Este tipo de ventas que se está haciendo. Y tampoco hay diversidad. Otro punto también es que un gran porcentaje de los productos son importados, lo que les mencionaba, ¿no? Y el desempleo ha crecido. Por lo tanto, va a haber un desequilibrio entre el ingreso económico de las familias con el costo de la canasta familiar. Puede que la canasta familiar exceda un ingreso económico. En forma oficial, el gobierno prioriza lo que es la seguridad alimentaria con soberanía, pero en la práctica de su política se enmarca en la importación de los alimentos y no así en brindar apoyo e incentivar a los productores de los alimentos. Otro punto también es que la inocuidad es afectada por la falta de educación sobre la higiene en el manipuleo de los alimentos. También el empleo de los agroquímicos tóxicos. Actualmente su uso es común para mejorar el rendimiento de la producción agrícola. Ahora, algo importante también es, para combatir el COVID, no es suficiente la desinfección de las calles, los mercados. También se debe y se debería garantizar la producción de lo que son los alimentos. Y esto obviamente debe ser acompañada muy de cerca por los organismos sectoriales públicos. Una buena medida como la distribución de
de canastas familiares, como ya les decía, a los barrios o las zonas más empobrecidas por parte de los ministerios, de las gobernaciones e incluso los municipios, ¿no? No va a ser suficiente todo esto si no se coordinan acciones para que la agricultura no pare. Hasta ahí seguiré, chicos. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Marit, por la ponencia. Sí, había una pregunta, pero no estoy tan al tanto. A ver, decía Mancus, creo que Julio, no sé si podrías replantear tu pregunta, por favor, para Mario. Saludos. La historia de Mari que contaba acerca de una familia que vivía con sus 5 de sus 10 hijos y que sufría problemas de alimentación o básicamente hambruna, no era debido principalmente a la falta de una planificación familiar, porque son 5 de sus 10 hijos, ¿qué hay con los otros 5 hijos? También, ¿no? Es lo que hay varios aspectos que podemos considerar en esta historia. Uno puede ser, obviamente, la planificación familiar, como tú decías, y son 10, y solamente ahí estamos viendo a su hija, o sea, 5, ¿no? Que serían sus hijos, porque los demás supongo que han debido salir de ese lugar a buscar mejor vida y demás. Si bien la planificación familiar también tiene mucho que ver en esto, es muy cierto, ¿no? Pese a que hay en algunos casos que, bueno, en lo que corresponde a enfermería y nutrición, se capacita a las personas de lugares alejados con esto de la planificación alimentaria, pero cuando nosotros vamos a hacer una capacitación de planificación alimentaria, hay personas que no les gusta que se les explique, se niegan completamente y dicen estoy ocupada y se van, no escuchan, ¿no? Entonces es un poquito difícil llegar a esas personas con lo que es planificación familiar. Y bien, hay también muchos programas que ayudan y colaboran en este aspecto, pero como en la historia se ve, mucho poco o casi nada podemos hacer solos, ¿no? Tendríamos que trabajarlo multidisciplinariamente con trabajadoras sociales, con psicología misma, ¿no? Para que podamos llegar a ellos. Una consulta respecto al lugar del que se refiere el caso. Quisiera saber cuál es la condición social en la que se encuentran estas familias, por favor. Bueno, como esta historia está basada en Lajas, que es una aldea, ¿no? En el altiplano boliviano. De lo que sabemos de la historia, como les digo, está tal cual lo ha escrito la escritora Begoña Rodríguez. En algún momento había comentado de que en esta aldea como dice aldea, son casitas que ni siquiera tienen ventanas, son súper cerraditas por el mismo frío que hace y son como les decía, ¿no? En algún momento, entre una casa y otra hay mucha distancia. Entonces, incluso en algunos lugares se ve que hay muy poca población y por ese motivo mismo, ¿no? Hay que están incomunicados, no llegan los alimentos y demás. Sí, porque habría que ver un poco los aspectos. De cierta manera tienes razón respecto de la alimentación, pero eso siempre, bueno, yo considero que es secundario respecto al lugar en el que se encuentran. Es muy probable que no tengan de otra más que quedarse en ese lugar y no tengan de otra más que consumir lo que producen, como dice en el texto, pero es precisamente que por esa elección de no tener otra opción a dónde ir, es que pasan hambre. Entonces, y me imaginaba que quizás acá el hambre no sea el verdadero problema sea el hecho de que estén ubicados en dicho lugar y que no llegue la ayuda a ese lugar, porque incluso hay las personas, por ejemplo, del campo, normalmente tienen sus temporadas de cosecha. Sí. Cuando no es temporada de cosecha, lo que hacen algunas familias es venir a la ciudad a vender algunos productos. De hecho, muchas de las familias de San Simón que venden dulces o galletitas, ahí
son del campo y están siguiendo ese ciclo. Entonces, bueno, esa es una opinión que quería dar. Imagino es todo. Sí, gracias. De hecho, es complementario, ¿no? Y muchas gracias por el aporte. Y sí, es una gran verdad, si bien tienen sus huertos o sus terrenos donde producen y demás se dedican a la agricultura, hay como es, es en el altiplano, sí, les afecta algunas condiciones climáticas, ¿no? Como la sequía y demás. Y ante eso, también el transporte, que es un componente de la seguridad alimentaria en el acceso, también va a ser muy limitado por el mismo hecho de que es lejos, ¿no? Gracias. Bien, también hay algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, Nicole López preguntaba, no, decía, si podrías dar algún ejemplo de un país que haya superado, que combata ahora lo que es los casos de seguridad alimentaria. En lo que corresponde a nivel mundial, sí se está, no te podría decir un país que no tenga seguridad alimentaria así bien manejada, porque la verdad no lo sabemos. Y si bien hay políticas a nivel nacional de cada país, estos obviamente tratan, ¿no?, de que la seguridad alimentaria siempre se garantice a toda su población. Ahora, en cuestión de decirte qué país, no, la verdad no sabría decirte. Bien, también hay otra pregunta. Jocelyn Coboya decía, si podría volver a explicar lo que es el requerimiento nutricional relacionado con la seguridad alimentaria, por favor. Cuando hablamos en nutrición sobre los requerimientos nutricionales, hacemos referencia a la cantidad que debe comer una persona. Los requerimientos nutricionales depende al peso, a la talla, e incluso si es hombre o mujer, a la actividad física que realizan y demás, ¿no? Esto de los requerimientos son, como les decía, depende del grupo etario y obviamente va a influir en lo que es la seguridad alimentaria, porque les pongo un ejemplo de que un niño de 5 años tiene cierto requerimiento en lo que corresponde a consumo de alimentos, pero no se garantía la seguridad alimentaria porque puede que el niño esté desnutrido, puede que el niño no tenga el acceso a los alimentos. Entonces hablamos de inseguridad alimentaria, ¿no? Y es por eso que va esa relación entre seguridad alimentaria y lo que son los requerimientos nutricionales. Bien, también había otra pregunta de Matías que decía, ¿qué se podría hacer para incrementar el consumo nacional en alimentos y desde cuándo se fue incrementando la exportación a nuestro país, la exportación a nuestro país? Sí, sí. ¿Qué se podría hacer para incrementar el consumo? Decías, ¿verdad? Creo que no escuché. Sí, a ver. Pues, ¿qué se podría hacer para incrementar el consumo nacional en alimentos? ¿Y desde cuándo se fue incrementando la exportación a nuestro país? Ahora sí. Bueno, en lo que corresponde a qué podemos hacer para incrementar el consumo nacional, debería darse prioridad a las personas que son agricultoras, ¿no? A nuestra población que se dedica a producir alimentos, que son los alimentos frescos, que gracias a Dios tenemos alimentos frescos y puros, se podría decir en ese término, porque hay países que compran el plátano de exportación, adquieren otros alimentos de otros países y no tienen ellos una agricultura estable. Entonces, nosotros en Bolivia deberíamos agradecer y más bien incentivar a la agricultura y apoyarles a nuestros agricultores para que sus productos, para lo que los alimentos que ellos producen, se comercialice dentro de nuestro país, ¿no? Si tú ves, si vas a cualquier lugar, bueno, al hiper sin ir lejos,
en el hiper ves que hay manzanas, todo, y son bien bonitas, ¿no? Están, incluso tienen brillo y todo, pero si tú vas a la cancha y ves manzanas, están súper expuestas al aire libre, incluso se caen y las ponen al mismo lugar. También sucede de que no están tan apetecibles. ¿Y tú cuál prefieres? Entonces, prefieres la que está bien conservadita, obviamente la que se ve mejor, ¿verdad? Y lastimosamente esta es una decisión de nuestra población. Ahora, si bien hay comités encargados de lo que es la seguridad alimentaria, sí hay otros comités que se encargan de coordinar, ejecutar y controlar lo que es la política de seguridad alimentaria con lo que es la soberanía alimentaria. Ahora, si bien hablamos de política, ya estaríamos tocando el tema de soberanía alimentaria, ¿no? Que ese ya es un tema que viene a hacer con las políticas desde Estado, ¿no? Desde el Estado ya directamente, a nivel departamental y municipal. Ya, gracias. Quiero hacer una consulta mía, una consulta propia. Me tocó ver algunas veces en poblaciones así rurales, pero no muy alejadas, donde la familia, o sea, la madre a los niños, los cría prácticamente en base a lo que es todos los días macarrón, arroz y huevo y demás. Y esto es correcto, se puede, ¿qué debería hacerse? O sea, no, pienso que no es una dieta correcta, o sea, todos los días macarrón o hacer cosas a veces por el mismo trabajo que realizan, que no tienen tiempo, se pueden hacer, cocinar cosas fáciles y veo que me tocó ver que todos los días es casi lo mismo y a veces veía que los niños no estaban como que completamente bien alimentados. ¿Qué se podría hacer en ese caso? Tal vez talleres o no sé cómo ayudar en ese sentido. No me parece a mí algo correcto, sí. Sí, de hecho, existe todavía, ¿no? Familias que tienen esa es una dieta que nosotros llamamos monótona, porque si bien están comiendo algo, pero lo hacen de por vida, o sea, de por vida me refiero a que lo hacen casi constantemente y muy pocas veces es casi o nula que no se da, ¿no? Una variación en la alimentación. Lo que nosotros aconsejamos y vemos, ¿no? De tal vez ayudar a mejorar ese aspecto es de que hay factores que influyen obviamente. Uno, que no tienen el acceso al consumo de verduras y frutas. Uno, porque hasta la fruta les es caro y no pueden, ¿no? acceder a los alimentos estos de manera económica por el nivel de economía que ellos tienen. Otro factor es de que lo que producen consumen. Entonces, viendo toda esa situación, hay políticas de alimentación y nutrición que es el PAN, que este va a ser su objetivo específico, fomentar la producción de alimentos sanos, ¿no? nutritivos e inocuos y culturalmente apropiados en los ámbitos rural, urbano y periurbano, con énfasis en la agricultura familiar comunitaria para contribuir a la seguridad con soberanía alimentaria. Entonces, lo que tal vez podemos hacer es, no podemos ir y regalarles a todos verduras, regalarles frutas todos los días, porque no es una familia, son comunidades enteras, ¿no? Que tienen o bien siguen ese tipo de dieta pensando que lo van a hacer bien e incluso se escucha muchas veces en consulta que si bien vienen familias de lugares súper lejos, nos dicen que comer papa todos los días es nutritivo. O sea, están enraizados con ciertos mitos y es muy difícil trabajar con ese tipo de personas porque tenemos que primero hacerles entender, ¿no? Que si siguen así con esas dietas monótonas se van a enfermar y los que corren más riesgo son nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y también las que son las personas en edad fértil, las embarazadas, las que están dando de lactar, incluso nuestros ancianitos son los que van a sufrir los mismos problemas, ¿no? Lo que se puede hacer es tratar de ver con la comunidad, de manejar algún tipo de implementar una política, ¿no? Eso ya viene a ser lo que es la soberanía alimentaria, como ya les decía. Mucho, no, a nivel nutrición,
no podemos hacer, ¿no? Solo se trata de ver la situación en que están, la misma familia, se analiza y se ve cuál es el problema de por qué no consumen otros alimentos. Y como el caso de la misma familia que acabamos de ver el cuentito, ni siquiera comen carne, menos huevo. Nunca en su vida han conocido el huevo, no saben ni qué es. Entonces, hay ese tipo de familias. Hay personas también que, si bien tienen gallinitas y demás, las venden, pero ellos no las consumen. Y eso hay que incentivarles, no hay que educarles de que pueden obtener de la vaca, igual pueden obtener todo tipo de sus derivados que los pueden consumir y es bueno. Entonces, estamos en esa lucha, ¿no? De poder llegar a las personas que no conocen de estas cosas. Una consulta, en ese caso no estaríamos dirigiendo el tema así como a conclusión de que una buena alimentación para las personas requiere de una buena economía tanto en el país como para las mismas, porque en un par de ocasiones mencionan que muchas personas no consumen ciertos alimentos por lo caro que son, pero ellos no tienen de otra que consumirlo barato porque es lo que les permite la ganancia en el trabajo en el que están. Lo más factible no podría ser el impulsar de cierta manera, como decir, una mejora en los trabajos, en la población que se dedica meramente a trabajar de forma o sin contrato, para que puedan ganar un poco más o puedan tener más horas libres de tal manera que se busquen otro trabajo y de esa manera sostenerse económicamente, porque bueno, creo que hasta ahí llega, para no enredar más. ¿Usted qué opina, licenciada? No soy todavía licenciada, pero gracias. Sí, la verdad es, cuando hablamos del acceso a la alimentación en los lugares que son así súper vulnerables y son comunidades empobrecidas, como lo dicen, de hecho, ¿no? Hay relación y se hace relación con el mismo acceso económico que tienen al acceso alimentario. Por eso es que se puede decir que en Bolivia no hay ni seguridad ni soberanía alimentaria todavía, ¿no? Pese a que ha reducido la malnutrición, ha reducido la desnutrición y todo, pero seguimos en esa lucha constante de que mejoremos cada vez más, ¿no? Este aspecto. Y obviamente no solo esto depende de las familias, no vamos a culpar a las familias por no tener dinero, no les vamos a decir tienes que comer cuando no pueden. Se trata de ver, ¿no? Que les llegue por lo menos los alimentos y que ellos lo puedan adquirir. Ahora, si bien esto es política de Estado, y bueno, en política no nos ha ido nada bien, el año pasado mucho menos, ¿no? Y este año a ver cómo nos va, pero según los datos que se tienen, hemos bajado el año pasado y este año, y se estima que va a seguir bajando hasta diciembre, ¿no? Porque por ese mismo motivo, porque las personas pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos. Entonces ahí impartimos esa ideología y tristemente si hay familias que tienen más de 5 hijitos y obviamente que lo poco que lleguen a generar ingresos económicos va a ser súper limitado, porque si bien van al colegio, a una unidad educativa o algo, necesitan comprar esos accesorios o útiles escolares y demás. O la alimentación es otro pilar donde van a gastar. Entonces ven la manera personalmente conocí a una familia que en Vinto, igual, ¿no? Sus hijitos estaban con una desnutrición bien marcada. Y al hablar con las familias, les preguntábamos qué es lo que comían, porque eso es lo primero que preguntamos. ¿Qué está comiendo? Y ahí nos contaban, ¿no? Los papás nos decían, come solamente papa y en la noche mote. Y en la mañana sí es que hay algunas veces queso que me da mi vecina y nada más. Y todos los días comía eso. Y sus niños estaban desnutridos. Entonces, cuando hemos ido, eso es lo que nos había comentado la señora, ¿no? Pero cuando ya fuimos más investigando el tema, porque su niño no mejoraba en 2 meses,
fuimos indagando más en el tipo de comunidad donde viven, si había algún mercadito cerca o algo. Y cuando fuimos, grande nuestra sorpresa porque no había ni tiendas, no había nada. Tenían que venir hasta Vinto para llevarse suministros alimentarios y eso si es que les alcanza para el mes o para semana. Ellos mismos nos comentaban que es muy complicado ir cada día a comprar porque no hay transporte todos los días y aparte de que no tienen mucho dinero para gastar en el transporte. Algunas veces también nos decían de que estas mismas familias venían, iban a Vinto a pie y les tomaba entre 5 a 6 horas y nos decían que también era peligroso mandarles a los niños y demás. Entonces, al hablar de este tema, es un poco complicado cuando hablamos de personas que son vulnerables, ¿no? A esta situación. Y son las que están más afectadas porque acá en la ciudad no vamos a ver que hay inseguridad alimentaria. De hecho, en la ciudad o en el centro, vemos el otro extremo de la nutrición, que es la obesidad y el sobrepeso. Esto ya también por comodidad, ¿no? Tenemos, ni bien salimos de casa, al frente, a la esquina, ya tenemos tiendas. Y en nuestras tiendas, una que otra venderá alimentos naturales, como ser las frutas o verduras, incluso ya ni las venden. Y si tú vas a cualquier tienda, siempre vas a encontrar en envases, en cajas. Y por gusto siempre te compras, ¿no? Hasta un Oreo con un chocolate y demás. Lo cual, en esa familia que yo les comentaba, tomar refresco de canela era un lujo para ellos. Cuando nosotros llevamos a hacerles una capacitación, llevamos de merienda canela hervida con mogochinchi. Ellos nunca habían probado y nos dijeron que era algo que debe costar caro, o sea, no tenían conocimiento de algunos alimentos, lo desconocían. Entonces, se trata de, bueno, más que todo hablando, ¿no? Con el mismo encargado del centro de salud, se veían, ¿no? Muchos casos, así como el que les acabo de contar, por no decir casi todos, donde sus niños estaban desnutridos. Y eso es donde tendríamos que nosotros trabajar. Ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Asistir a la persona que no accede a los alimentos de manera, como dice, el derecho a la alimentación. Ahí estamos vulnerando el derecho, ¿no? Porque ellos no están accediendo a los alimentos, ya sea por factores económicos o por los mismos lugares lejanos donde están. Y ahí sí tendríamos que trabajar políticas municipales, más que todo, para poder asistir a todos ellos. Gracias, Mari, por tu respuesta. Desde hace ratito, Vanessa ha estado levantando su mano. Quizás tiene alguna pregunta, por favor. Buenas noches a todos. Más que todo es un comentario, ¿no? Lamentablemente no se puede cambiar a veces la mentalidad de estas personas, ¿ya? Ellos siempre han vivido así y a veces es muy difícil que cambie. Y esa es la realidad en la que vivimos. La falta de educación, la falta de información, hacen que estas personas no puedan adquirir, o sea, nueva forma de vida, ¿ya? Siguen habituados a lo que les han enseñado, es como una cadena, ya que a veces no se puede romper. Y lamentablemente el ayudarles, el hacer cambiar la forma de pensar a estas personas es un poco difícil, ¿no? Es como decir, ¿cómo puedes ayudar a alguien que no quiere ayudarse? Es un poquito difícil, ¿no? Pero no imposible. Ahora, eso de mentalizarnos que nos hizo pensar el gobierno que el pobre es pobre y el rico es rico, es mentira. Cada uno de nosotros, si quiere salir adelante, lo hace, o si quiere paralizarse también. Esa es una forma de pensar, ¿verdad? Ya, por ejemplo, yo les voy a dar mi ejemplo. Yo lamentablemente he sido estafado por un peruano. Me ha dejado con una deuda grande. Yo podía haber agarrado y irme del país, pero no lo he hecho. Por mis hijos, por mi esposo, he empezado yo a ambular en las calles, a vender ambulando ceviche. Y eso lo he hecho, ¿por qué? Para salir adelante. Entonces, el que quiere salir adelante lo hace. Ahora, yo sé que es muy difícil entrar en la situación de esas personas, pero también cada uno de nosotros nos damos cuenta de que si tú quieres ayudar a alguien, tienes que ayudar a que se ayude, porque si tú le das todas las pautas
le das dinero, le das comida, le das todo. Y esa persona, en vez de salir adelante, se acostumbra. Y es una pena ver que esas personas, ya, por ejemplo, cada fin de año llegan de Potosí, llegan de muchos lugares personas a mendigar. Vienen alquilando, prestándose niños para que puedan recaudar dinero. Yo lo digo por experiencia porque me vienen a cambiar monedas casi cada año, ¿no? A mi restaurante. Ahora, esas personas están acostumbradas ya a eso. ¿Cómo puedes desacostumbrar a eso? Por ejemplo, el mendigo. ¿Por qué está el mendigo en la calle? Porque gana dinero. Pero si tú no le dieras dinero, ¿qué va a hacer ese mendigo? Va a empezar a trabajar o tal vez no se vaya por otro lado. Entonces, o sea, lo que yo me voy es que tenemos que hacer cambiar de mentalidad a las personas, que vean otra perspectiva, que mentalicen otra forma de vivir, que rompan esa cadena en las que están sujetos y que puedan salir adelante. Bueno, ese es mi comentario, ¿no? Gracias. Gracias. Wow, a causa de esto tenemos 2 preguntas. Mari, ¿tienes tiempo todavía? O tal vez son comentarios, ¿no? Ya. Bueno, según a mi pantalla, primero me ha aparecido Matías. Por favor, tu pregunta o comentario. Ya, bueno, más que todo es un comentario a lo que dijo Galvez lo anterior, que sí es cierto. Las personas mayores tienen un pensamiento ya más maduro y es difícil de cambiar, ¿no? Esa mentalidad, pero podemos enfocarnos en lo que es la nueva generación, o sea, en los niños y jóvenes, porque ellos son el futuro y ellos todavía pueden cambiar esa mentalidad que tienen. Y es cierto lo que dijo, que si el pobre es pobre porque quiere, es verdad. Hay una frase que siempre lo tengo en mente, que es, dale un pescado a un pobre, comerá un día, pero enséñale a pescar y comerá todos los días. Entonces, una alternativa para eso puede ser la forma de ayudar, que no sea dando comida, sino enseñándoles a cosechar, a que puedan producir su propio alimento, a que trabajen. Eso para añadir, ¿no? Y también nunca es bueno dejar de lado a las personas solo porque no quieren autoayudarse. Al final lo pueden hacer, pero no en su gran parte, pero sí en una mayoría. Y más que todo que sería bueno en eso, en las nuevas generaciones, lo que son los jóvenes y niños, que ellos sí tienen una mente más abierta y sí podrían estar dispuestos a cambiar. Solo eso quería añadir. Gracias. Matías, gracias a vos. Gracias, Matías. Bueno, hace rato antes de Melody estaba levantando la mano Emilce, no sé si sigue. Hola, sí, Ya. igual, ¿no? Algo que quisiera compartir y más que comentario, ¿no? Es que no solo esto de la desnutrición o de la mala alimentación, no solo ocurre, ¿no? En familias pobres, también en familias que pueden, que tienen, porque eso lo vi, ¿no? En mi experiencia como profe de niños, tú les pedías una merienda nutritiva y te mandaban papa frita con nucita. O, o le pedías un jugo de naranja y te mandaban un tampico en bolsita. Entonces, creo que también estos de los hábitos alimenticios tienen que venir desde la familia. Cuando allá en el centro les dábamos a los niños merienda, arroz con leche, el niño no conocía el arroz con leche. O si le dábamos tojorí, ¿qué es esto? O ensalada de fruta, no me gusta esto, no me gusta esto, no me gusta esto, y entonces era una lucha con los niños, y es una lucha actualmente con los niños, y no solo con los niños, sino también con adolescentes, con los niños escolares, y hasta con los mismos universitarios, recordando mis épocas universitarias, por hacer las tareas, no cumplíamos con lo que es desayunar, almorzar y cenar.
o como se dice, ¿no? Desayunar como un rico, almorzar como un mendigo y si es posible no cenes, pero hacíamos todo lo contrario. Todo el día no comíamos nada y 10 11 de la noche nos estamos encajando todo lo que podemos. Y eso también nos trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, creo que como BUSI tendríamos que romper estos estigmas que existen, ¿no? Sobre la alimentación, sobre los hábitos alimenticios e ir inculcando, ¿no? Desde los más pequeñitos, desde la familia mismo y así posteriormente. Eso sería todo. Gracias. Sí, complementando a Emilce, lo que dice es muy cierto, ¿no? De hecho, la malnutrición se divide en dos. Es una que es por desnutrición y otra que es ya también por exceso de alimentos, ¿no? Falta de alimentos y exceso de alimentos. Eso de que los niños tienen ciertos hábitos no saludables es muy, muy cierto y también, ¿no? Se trabaja en ese aspecto de ver cómo podemos mejorar esos aspectos. Y de hecho sería muy bueno si desde BUSI vamos mejorando, ¿no? Con nuestra misma población, que es la universidad, nuestros universitarios, ir incentivándoles, explicándoles cómo mejorar nuestros hábitos alimenticios, ya que si no se mejora, tristemente se va a estimar que, por no decir más del 90% va a tener una malnutrición, pero por exceso. Por ese mismo motivo de que nos es más fácil comprar un alimento que prepararnos, ¿no? Es más fácil comprar un tampico o un pilfrut que prepararnos un jugo o un extracto de alguna fruta y demás. Lo mismo pasa con los sándwiches. Gracias, Mari. Tenemos una pregunta, estaba levantando su mano Melody. No sé si aún, o tal vez tiene algún comentario. Hola, sí, no, éramos un comentario hablando un poco respecto a esto de que el pobre es pobre porque quiere. Yo siento que esa frase es dicha un poco desde el privilegio, cuando uno puede opinar eso, cuando, no sé, uno se ve a sí mismo en una situación pobre, uno de nosotros, por ejemplo, si llegáramos a tener nada, tenemos nuestra salud, primero que nada, que es lo más importante, tenemos ciertos recursos que son nuestra energía por nuestra juventud, pero no creo que debamos opinar de esa, no sé, utilizar ese tipo de ese argumento clasista, que me parece que es un poco clasista, que no ve todas las perspectivas, que no es capaz de ver más allá del privilegio que uno tiene o de lo que puede observar. Hay muchas personas que sí están en situación de calle, que no tienen el acceso. Es algo que tiene que ver con tantas cosas, con una sociedad que va, no sé, como adaptando con eso mismo, ese mismo problema que da de regalar las cosas. Y eso obviamente tarde o temprano provoca que las personas ya no las valoren y eviten esforzarse y se conformen con sobrevivir de un modo u otro. Entonces creo que es todo ese constructo, cómo está construida la sociedad desde esa manera, que hace que estas personas se conformen con lo poco que tienen y tal vez no tengan energías, no tengan las ganas, no tengan el hábito ni los recursos para salir adelante. Tan acostumbrados a eso que pues deciden quedarse ahí porque eso es lo seguro y a veces cambiar eso es arriesgarse de un modo u otro. Pues nada, solo eso. Gracias. Gracias, Melody. Sí. Bueno, no sé si alguien más tuviese algo. Mari, para empezar, ¿tienes tiempo todavía? Sí, tranquilo. Ya, a ver, hay una pregunta más. Matías, estás levantando tu mano. Sí, respondiendo un poco a Melody, es cierto, ¿no? Este tema, ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere, no tiene que ver mucho, pero sí sería bueno cambiar la mentalidad porque hay personas que sí tienen una dificultad, personalmente conocido, que son personas que están en discapacidad o que han tenido un accidente, y eso son verdaderas limitaciones que sí se puede tomar en cuenta y eso sí merecen una verdadera ayuda. Pero una persona sana que tiene todo, por más que no tenga dinero o recursos, pero sí puede generar oportunidades porque tiene salud y si tiene una mente abierta
busque salir adelante, obviamente tiene que comenzar por cuidarse a uno mismo, ¿no? Y ahí es donde ya se tiene que dar cuenta que es lo importante de la salud alimentaria, o sea, comer sano, alimentarse de nutrientes, a esa parte más que todo es donde quería llegar, ¿no? A todo esto relacionado con el tema. Sí, tal vez para complementar algo. Dale, Mari. Bueno, esto de ese comentario que nos hacen saber, ¿no? Del pobre y que sigue siendo pobre y demás. Es triste, pero es manejado desde las personas mismas humildes. Es una pena porque hay personas, y yo puedo asegurar esto, ya que lo viví, he estado con esas personas en lo que es mi internado, y las mismas personas te dicen, cuando tú le dices, trate de variar un poquito su alimentación, si tiene leche, si se le empieza a explicar, te dicen, sí, lo voy a hacer, te dicen, pero que nos dé bono el gobierno, no salen con eso. Que nos dé bono el gobierno para que así tengamos acceso a los alimentos o a comprarnos, porque todo es caro, nos dice. Y ahí viene y nos decía, ¿no? Porque gracias a este gobierno, los pobres siguen siendo pobres y creo que nunca vamos a salir de la pobreza y los ricos se hacen más ricos, nos decía. Y entre ellas había un montón, como unas 20 familias que estaban ahí esperando y nos decían lo mismo, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ellos mismos se estigmatizan, se viven con eso y se les trata, ¿no? De hablar, de explicarles todo, pero se acostumbran. A los bonos, por ejemplo, si bien ya se les ha dado un bono contra el hambre, que es el que se les dio el año pasado, y nos decían, no nos alcanza para nada porque tengo 12 hijos, tengo 8 hijos y no alcanza. Deberían darnos otro bono para que así nosotros podamos satisfacer entonces sus necesidades a todos nuestros hijos, nos decían, porque aparte no solo es el dinero que se les ha dado, el gobierno no solo ha sido para alimentación, ha habido personas que nos decían, he comprado mochilas para mi hijo, para el colegio, si estábamos en plena pandemia, entonces tendríamos que analizar un poquito todas esas situaciones, ¿no? Y cada familia es un mundo, se tiene sus así tenga sus tradiciones, costumbres, tiene sus formas de ver las cosas. Pero ante eso no podemos decir, ay, no voy a trabajar con esas personas, ay, no me gusta porque no me entienden o no quieren, ¿no? Entonces es ahí donde más aún tenemos que hacer énfasis y seguir insistiendo en todo lo que es capacitación, perdón, capacitaciones y lo que es educación, ¿no? Gracias, Mari. Bueno, hace rato había la mano levantada. Bueno, este va a ser el último participante, ¿no? De Denis. Denis, no sé si tenías alguna pregunta o comentario. ¿O ya no? No, no, ya no. Ya me he desanimado. Bueno, ya. Bueno, Gavisita, yo quería hacer un comentario final, ¿ya? Lamentablemente, como dice la compañera, hay personas que quieren salir adelante y otras que no. En mi parte, ya lo conocen al ratón Armando, ¿verdad? Es el que anda disfrazado de Mickey Mouse. Él tiene un grado pequeño se podría decir, de retraso mental. Él dormía en las calles, dormía en el cajero, venía, sí, todos los días venía y exigía su comida, ¿no? En mi restaurante. Mi hijo lo ha entrevistado, hemos hecho como un libro para que él pueda retratar su historia, hemos llamado a los medios, hemos contado su historia y ahora, gracias al empujón que se le ha dado, con Fabi también, quienes ahora está trabajando en la alcaldía, ¿no? Manfred le ha dado un puestito. Entonces, yo les digo, así es un claro ejemplo de que si uno quiere salir adelante y agarra las oportunidades que tiene, lo va a hacer. Pero si uno es mediocre y se queda ahí sentado y solo quiere recibir, entonces es un poquito difícil que lo haga salir adelante, ¿no? Solo eso quería argumentar. Gracias, Vanessa. Mari, no sé si tienes algo que decir al respecto. Perdón. Ya. Perdón, chicos, no les escuché bien. Ya, no, decía si tienes algo que decir al respecto, porque bueno, hasta aquí ya se han acabado la ronda de preguntas.
Bueno, yo personalmente me gustaría que, que trabajemos, ¿no? Así como en bus y el voluntariado lo hagamos. Como ya les decía, nosotros normalmente, si en nutrición, la verdad no hacemos muchas capacitaciones a nivel de la carrera y más por esta pandemia no las estamos haciendo. Y sería bueno, ¿no? Desde el voluntariado, también hay compañeras de nutrición en BUSI, entonces sería bueno hacer equipos de trabajo para poder llegar a los universitarios, ¿no? Con temas sencillos. Hay varias compañeras y compañeras de diferentes carreras que nos pueden ayudar a llegar a sus mismas carreras o a sus semestres, ¿no? Y sería una gran ayuda porque si cambiamos la mentalidad desde los niños o desde los universitarios, esto nos va a garantizar que por lo menos cuando ya seamos mayores o ancianitos, vamos a ir educando de mejor manera a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás. Sin olvidar, ¿no? Obviamente tradiciones y costumbres, pero hay que olvidar un poquito algunos mitos y mejorar, ¿no? Hay que ver esa manera de mejorar, siempre mejorar y sin opacar, sin criticar a nadie. Más bien hay que ver la manera de ayudarles a todos. Yo estoy dispuesta a poder hacer con muchos de los voluntarios que tal vez quieran sumarse, sería muy bueno hacer capacitaciones cuando ya haya presencialidad o también virtuales, ¿no? Así de manera para que yo también les pueda colaborar y ustedes también puedan hacer replicación de esto. Eso, chicos. Y gracias. Ay, En algún momento me puse muy así como que nerviosa. Me disculpo, estaba preocupada por el maldito internet. Me disculpo por eso, chicos, pero espero que hayan entendido, ¿no? Por lo menos los conceptos básicos de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria nosotros lo llevamos en una materia en un semestre. Es muy amplio, es un tema que siempre va a dar mucho que decir en diferentes aspectos para trabajarlo multidisciplinariamente. Y lo que les he podido compartir ha sido pequeñas partes que he considerado importantes que las sepan, ¿no? Así también no vamos a ver solamente algunos problemas que nos enfocamos, vamos a ver más integral, vamos a ver la manera de cómo puede afectarle, no solo a nivel, en mi caso, nutrición, también veo que podemos trabajar a nivel con psicología igual, entonces es muy bonito armar esos lazos, ¿no? Y eso es lo que deberíamos hacer. Hay muchos profesionales que se enfocan en su trabajo y ya, y no les importa lo demás. Olvidan ciertos detalles que son importantes. Si queremos que una persona esté bien, el trabajo es integral, el trabajo va a ser multidisciplinar y todo tiene que ver, tiene una relación con una y otra. Eso, chicos, muchas gracias por su paciencia y por esperarme cuando se corta el internet. no, Mari, muchas gracias a vos. Yo creo que este taller ha estado muy bonito, particularmente me ha encantado. Bueno, estoy viendo aplausos de Andrea, Dalelia, Misael, Carla. Sí. Ya. Antes de terminar, pero antes de dar paso igual a ay, ¿dónde está mi compañero Jafet? No sé si pudiésemos sacarnos una fotito de taller. ¿Sí? Ay, qué lindo. Entonces, chicos, ya saben, podremos ir prendiendo nuestras camaritas, por favor. Nos vamos arreglando un poquito para sacarnos la fotito de este taller. Y ahí estoy viendo a Francesca, Marcelo, todos muy guapos, muy guapetonas. Helen, Oscar. Vamos prendiendo, chicos. Quizás Fernando se anime, Rebeca, Armin. Ya. Listo, pues entonces podemos poner algún emoticón si es que quieren. Son dos ventanitas, ¿no? Entonces todos van a estar posando para todo porque no les podría decir quiénes se van a repetir, te estaría tardando ahorita unos 5 minutos y no, pues. Entonces vamos a posar 2 veces. Algunos no vamos a salir en las 2 fotos, pero por si acaso, ¿no? Para que no hayan caritas y luego digan, no, 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 esa foto a mí no me gusta o no sé qué. ¿Sí? Entonces vamos a ir poniendo alguna reacción. A la cuenta de 3 voy a sacar una foto. Sonrían todos. 1, 2, 3. Eso, ahora voy a sacar otrita más. Ay, permítanme.
Se están repitiendo algunas caritas, no se olviden sonreír o dejar quizás alguna reacción. A la cuenta de 3. 1, ay, el botón. 1, 2, 3. Una más. Porque se están prendiendo sus manitos, sus camaritas. Ay, mis lapsos me dan. Eso ha sido. Jafet, te paso la palabra. Ya, como último punto y agradecimientos por todo el taller que hemos tenido el día de hoy. Para concluir, quiero que todos demos las gracias a la disertante María Luisa Rojas por la ponencia y explicación que nos compartió en este tiempo. También así también agradecer a las personas asistentes y esperamos contar con su presencia en posteriores talleres. Y muchas gracias por su asistencia de hoy, por estar preguntando, por armarse por ahí cierto debate y eso es, ¿no?, lo bonito de compartir ideas, al mismo tiempo respetarlas, como también poder formular nuevas concepciones en lo que el pensar de cada uno respecta y poder mejorar cada vez más y más, ¿no? Muchas gracias por todo este tiempo y con esto concluiríamos el taller de hoy.